Hola. A pesar de la lluvia, muchos llegaron. Gracias. En la vida, cada quien tiene sus gustos y lo que no le gusta. Hay quienes les gusta la lluvia o la nieve. Cada quien es diferente, pero dice la palabra que la lluvia representa la gracia. Entonces hoy espero que este tiempo de Academia Bíblica sea un tiempo de gracia para todos los que vinieron aquí a pesar de la lluvia. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias. Sin ninguna esperanza, vivíamos nada más comiendo, bebiendo y conforme a los deseos del corazón vivíamos hacia la eterna destrucción, pero tú primero nos has tenido misericordia y nos permitiste vivir con una esperanza eterna y para esto nos salvaste y por eso te damos gracias. No solamente nos salvaste, sino en cada momento tú nos permites tu gracia y tu amor. Y nos has tenido paciencia por mucho tiempo para que podamos amarte más y más. Y nos permites estar en la iglesia que es tu cuerpo. No queremos solamente nosotros conocer de tu gracia, sino en lo que tú nos permites, queremos predicar este evangelio valientemente. Para esto oramos y te pedimos cada día. Pronto será el retiro en cuando tu obra se manifieste más durante el año. Queremos que muchas almas puedan recibir la salvación en el retiro para que sea de gozo para sus vidas. Y ayúdanos a volver a sentir este gozo de la salvación por medio de ver la salvación de las almas. Hoy por medio de Deuteronomio, hoy vamos a pensar en tu profunda voluntad que nos quieres mostrar. Ayúdanos a que sea un tiempo valioso para esto y para esto guía los labios imperfectos de que predica la palabra y también abre el corazón de todos los que oyen la palabra. Permíteles tu gracia. Pedimos que nos cuides y oramos en nombre del Señor, quien siempre nos ama y nos cuida y nos guía. Amén. Primero, busquemos Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 a 13. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 a 13. Deuteronomio 10, versículo 12 a 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Hoy gracias a Dios están los jóvenes y los hermanos y hermanas que tuvieron tiempo para este tiempo de estudiar Deuteronomio. Como leímos, es una de las palabras más importantes que nos muestra qué es lo que Dios pide de los hombres. Deuteronomio tiene el significado de segundo libro. Moisés escribió 5 libros de la Biblia, los 5 libros de Moisés, ¿no? Pero el libro de Deuteronomio a la vez de significar segundo libro, está volviendo a decir. ¿Qué está volviendo a decir? De los 5 libros de Moisés. Todos los que asisten a la iglesia saben que Moisés escribió 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y
Deuteronomio que hoy estudiaremos. Antes de estudiar Deuteronomio hoy, ya hemos estudiado de Génesis. ¿En Génesis de qué habla? Génesis habla acerca de el comienzo del pueblo de Israel que fue escogido por Dios. Éxodo habla acerca de la imagen de Israel que fue escogido, que habla de su formación del país y, algo muy importante, de que Moisés recibió la ley de Dios en el monte Sinaí. En las tablas recibió los 10 mandamientos. Entonces habla de cuando Dios les dio la ley en Éxodo. Y luego en Levítico es uno de los libros más complicados y difíciles de leer. ¿Pero por qué? Este libro habla de la manera de adorar a Dios. Y para poder adorar a Dios no es suficiente tener un corazón indiferente, sino a Dios tenemos que darle todo de lo nuestro, porque si no, sería difícil conocer la voluntad de Dios. Y por eso la manera de cómo servir a Dios es tan complicado y tan difícil. Tiene que guardar cada regla. O sea que para servir a Dios tenemos que entregarle todo nuestro corazón. Por eso en Levítico habla tan detalladamente para que veamos detalladamente. ¿Y Números de qué habla? Números habla acerca de que este pueblo que fue escogido se rebela ante Dios. Luego en Deuteronomio, que significa volver a decir, otra vez hablar, segundo libro significa. ¿Pero qué está volviendo a decir? Lo que dijo de Génesis hasta Números, de todo lo que aparece en este libro, otra vez volviendo a hacer énfasis en Deuteronomio. Hoy es 25 de junio. Y quizás muchos no saben, pero yo cuando iba a la escuela, en la primaria, en esta fecha siempre había una tarea en la escuela. Tenía que entregar como un dibujo de decir, no olvidemos 6/25, que representa la guerra que hubo en Corea. Entonces tenía que poner el dibujo de Corea y la frontera, y acerca de la guerra entregamos un dibujo para no olvidar esta fecha 6/25. Entonces no me gustaba esta fecha porque tenía que dibujar algo y entregar la tarea. Academia Bíblica se pospuso una semana. Pero esta fecha es para los coreanos una fecha inolvidable, porque hace memoria de una guerra que hubo. Pero hoy estudiando de Deuteronomio, vamos a pensar por qué en Deuteronomio vuelve a decir y vuelve a hacer enfocar las cosas en los libros anteriores, porque no hay que olvidar. Dios está dando a conocer algo que no se debe de olvidar. Es un libro tan importante por eso. Entonces vamos a empezar a estudiar Deuteronomio. Cada capítulo de Deuteronomio tiene su enseñanza. De capítulo 1 a 4, Moisés da su primer discurso, haciendo memoria del pasado. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 1, versículo 3. Y aconteció que a los 40 días, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos.
Hablando de esto, Moisés empieza el libro de Deuteronomio diciendo que les dijo a ellos todo lo que Dios les dijo. Es lo que nosotros también tenemos que hacer. La palabra de Dios que tenemos, lo tenemos que dar a conocer a todas las personas que conocemos. No si yo me siento bien o no, sino sin importar cómo estoy, a todos tengo que predicarles la palabra de Dios. Nuestro propósito hoy es estudiar todo el libro de Deuteronomio, por eso preparé unas hojas impresas para que en el tiempo que tenemos podamos estudiar hasta el último capítulo de Deuteronomio. Entonces les voy a leer algunos versículos de Deuteronomio sin tener que buscar. Vamos a ver. En capítulo 1, versículo 34 a 36, habla acerca de cómo Dios castigó a Israel, aparte de Josué y Caleb. Versículo 34 a 36 dice: Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: No verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Aunque sea una persona, un hombre muy capaz, muy talentoso, pero si es hombre que se queja, Dios no lo utilizará. Cuando pasamos por dificultades, tenemos que entender que son pruebas y cuidar nuestra boca para no decir palabras de desánimo o de quejas. Dios no es quien nos ayuda una vez y después nos abandona. Aunque nosotros no sepamos todo, pero por la fe cada día tenemos que seguir avanzando, así como Josué y Caleb. No hay que llevar una vida de desánimo y de quejas, sino de los israelitas que salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. De los que salieron de Egipto, nadie pudo entrar a la tierra que Dios les entregó fuera de Caleb y Josué. A Dios no le interesa qué tan entero es una persona, sino cómo es su corazón, cuál es la actitud y la motivación de su corazón, es lo que a Dios le importa. Entonces, como Josué y Caleb, aunque habían situaciones que no entendía, situaciones difíciles, pero sin quejarse, se obedeció a la voluntad de Dios, y esto es lo primero de la vida cristiana. Luego en capítulo 2 habla acerca de la reminiscencia de su viaje de Cades Barnea al campo de Moab. En Deuteronomio 2, 1 a 3 dice: Luego volvimos y salimos del cierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. A veces nosotros, sin importar nuestra voluntad y deseo, tenemos que tomar otro camino, dejando atrás mis planes y mi voluntad. Si Dios me dice volveos, regresar. Si Dios me dice espera, esperar. Si Dios me dice sigue derecho, sin quejarme, aunque estoy cansado, tengo que seguir derecho. En Proverbios 16:9 dice: El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Si es seguro que Dios está guiando a mi camino, Dios es quien permite que caiga una ave, que crezca una planta. Si uno tiene esta fe, entonces seguramente Dios no ha dejado abandonado mi vida del presente. Aunque algo no me parezca, aunque no comprenda y no entiendo la voluntad, pero obedecer de que existe alguna voluntad de Dios y seguir adelante es una enseñanza muy importante de Deuteronomio. Luego capítulo 2, versículos 6 a 7, voy a leer. Compraréis de ellos por dinero los alimentos, y comeréis, y también compraréis de ellos el agua, y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. Cuando Dios dice a ellos que compren sus alimentos y el agua que van a beber, está diciendo que vivas como cristianos salvos dignamente, una vida ejemplar.
Así como para obtener un pozo uno tiene que comprar la tierra y cavar para obtener el pozo. Si estamos satisfechos con lo que Dios nos da en la vida y vivimos correctamente, es la imagen digna de la vida de un cristiano. No hay que querer comer gratuitamente y llevar una vida injusta. Dice que si alguno no quiere trabajar, que no coma. También habla acerca de con quién se debe de pelear y con quién no se debe de pelear. Calvin dijo que hay que avanzar hasta donde está la palabra de Dios y donde detiene la palabra uno tiene que detenerse. Que si uno no escucha la palabra de Dios y se aferra a su voluntad y hace lo que quiere, su fin es la destrucción. Esto es la enseñanza de la Biblia. Busquemos Isaías capítulo 1, versículo 28. Isaías 1, versículo 28, leemos juntos. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Muchas personas toman el camino de la destrucción. ¿Cuál es la razón más grande? Dice, los que dejan a Jehová serán consumidos. El éxito y el fracaso de nuestras vidas no depende de cuánto don y talento y poder tengo yo, sino si camino con Dios o no. No tienen que olvidar esto. Si sean estudiantes o sean personas que trabajan en la sociedad, pero ¿con quién estoy? ¿Con quién camino? Ahí depende. Quizás uno en el mundo tiene prosperidad momentánea, pero dice a Dios, Dios no sabes esto, y uno se pone de acuerdo con el mundo, vive en el mundo, pero a largo plazo esto es la consumación, es el fracaso real. Porque la palabra de Dios es la verdad y si uno abandona a Dios seguramente será destruido. Luego en capítulo 3, versículo 23 a 29 habla acerca de la respuesta de Dios hacia su petición de Moisés. 3:23 voy a leer. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Moisés escuchó la palabra de Dios de que él no cruzaría al otro lado del Jordán, pero otra vez le está pidiendo a Dios, escucha mi oración, escucha mi petición. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios hacia su petición? De versículo 26 a 28 voy a leer. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, y al norte y al sur y al este. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Moisés tenía la tierra de Canaán delante de sus ojos y pidió a Dios, permíteme entrar a esta tierra de promesa para ver este monte tan hermoso, esta tierra tan hermosa, y pidió con mucho anhelo a Dios, pero Dios no lo escuchó, no lo cumplió y dijo, basta, ya no me hables más de este asunto. Dios no le permitió que entrara a Canaán. En el Nuevo Testamento también pasó algo así. Apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, por eso 3 veces rogó al Señor. Pero ¿qué dijo Dios? En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios le dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Apóstol Pablo 3 veces rogó sinceramente a Dios, pero Dios, su respuesta de Dios es no le cumplió lo que quiso. Así, podríamos decir que hay 3 maneras grandes de cómo Dios responde la oración o la petición. Primero, que sí lo responde enseguida o después de un tiempo o con un sí.
Y la segunda es que aunque nosotros nos dé tristeza, aunque nos haga quejar, pero a veces su respuesta es que no. No tienen que olvidar esto. Porque yo no conozco mi vida, solamente Dios conoce todo lo mío. Por lo tanto, yo no conozco mis caminos, sino Dios es quien conoce mis caminos. En Job dice, mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Para que yo pueda ser como oro, hay cosas que Dios no cumple para mí. Entonces hay que recordar que a veces Dios nos responde con un no. Y tercero, su manera de respondernos es con un espérate. En Salmos 40 podemos ver la imagen de David que espera y espera. Muchos cristianos oran a Dios y esperan muy bien. Hay muchos que esperan, pero no hay quienes esperan y esperan y esperan. Han sido pocos. Nosotros oramos a Dios y obviamente no hay que desear que Dios nos responda enseguida todo lo que pedimos, sino también hay que saber que a veces tenemos que esperar. Conquistar la tierra de Canaán no fue el trabajo de Moisés, sino fue el trabajo de Josué. Ahora, los israelitas no tenían que luchar con Moisés, sino confiando en el ángel de Dios invisible, porque Dios peleó por ellos. Los humanos son limitados, pero Dios es todopoderoso y Dios no tiene límites. Cuando el hombre termina su misión, todos tienen que tomar su camino. Pero Dios pone a nuevos trabajadores, nuevos líderes, para que continuamente hasta el día de su venida se siga la obra de Dios. Moisés en realidad tenía la gloria de Dios, tenía la vara del poder y era más carismático que cualquier otro. Entonces, si Moisés entrara a la tierra de Canaán, los israelitas solamente mirarían a Moisés y confiarían en Moisés nada más. Pero lo que Dios quiso no fue que confiaran en el hombre visible Moisés, sino que confiaran en la palabra de Dios y que conquistaran la tierra de Canaán confiando en Dios. Moisés representa la ley, pero con la ley no se puede conquistar a Canaán. Con la ley no se puede entrar al cielo. Esto es lo que tenemos que pensar. Y luego en capítulo 4 habla acerca de la demanda, de la obediencia de la ley. Es la conclusión del discurso de Moisés hasta capítulo 4. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 4. Deuteronomio 4:4. ¿Cuál es la conclusión del primer discurso? Capítulo 4, versículo 4, leemos juntos. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Cuál es el requisito para no morir en el mundo, para no ser destruido en el mundo y sobrevivir en el mundo? ¿Qué será? En capítulo 4 está el secreto. El requisito de la sobrevivencia. En la tele sale mucho acerca de cómo sobrevivir en qué lugares. Los cristianos salvos tienen que estar conectados a Jehová, no apartarse de Jehová, seguir a Jehová. El requisito de la vida de todos los salvos es cuando se conecta y no se aparta de Dios, puede vivir. No olviden. 4 versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. 24 leemos juntos. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Celoso. Celos es otra expresión del amor. Porque el celos siempre está conectado con el amor. Varias predicaciones hemos escuchado de esto. Que el celos es expresión de amor, otra palabra de amor. ¿Por qué? Porque celos es el testimonio de que Dios nos ama tanto. Mi esposa está aquí sentada y ella, por amarme tanto, vivió 365 días del año, durante 20 años ha vivido conmigo. Y un día ella me dice, cariño, mi amor por ti no ha cambiado, pero ya viví contigo 20 años. Y este año también voy a vivir 365 días de este año. Pero permíteme un día
vivir con el otro muchacho vecino. Obviamente no diría que sí. Primero me muero yo y tú. Pero si mi esposa dice, 20 años viví contigo. Solamente permíteme un día estar con el otro. Solamente un día. 364 días estaré contigo este año. Entonces, ¿por qué eres tan así? ¿Por qué no me permites esto? Pero aunque me digan todas las cosas, nunca le permitiría, porque yo la amo tanto. Y yo nunca permitiría que se fuera con otro hombre, ni por un día. Aunque no tengo mucho, pero todo lo que es mío, aunque ella usa todo, no me afecta, no me importa, porque todo es de ella también. Si mis hijos tocan algo mío y si descompone algo mío, sí me molestaría un poco. Por ejemplo, si mi hija quiere hacer la tarea, pero si utiliza mi computadora y la descompone, sí me afectaría porque a veces ella por tocar mi computadora en el seminario tengo que reproducir algo o usar algún diapositiva y no sirve. Por eso soy muy sensible cuando mi hija la toca. Pero si mi esposa lo tocara y rompiera mi computadora, no me molestaría. Pero no me molestaría mucho si ella fuera con otro hombre. Aunque ella me haga mucho daño, no importa, pero nunca permitiré que fuera con otra persona. Si Dios es celoso y uno dice, Dios es demasiado celoso, no me deja hacer lo que yo quiero, Dios me dice siempre lo mismo, Dios se pasa. No está bien decir eso, porque Dios nos ama tanto, por eso lo hace. ¿Por qué nos ha llamado? ¿Por qué ha dado el libro de Éxodo? ¿Por qué nos ha sacado del mundo? Vamos a buscar en Éxodo, capítulo 8, versículo 1. Éxodo 8, versículo 1. Éxodo 8, versículo 1. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuál es la razón de por qué Dios los sacó de Egipto? Para que sirvan a Dios. Los sacó de la esclavitud del pecado. Para quienes todavía siguen viviendo como esclavos de pecado. Vamos a buscar Levítico. Dijimos que Deuteronomio es la repetición de Génesis hasta el número, ¿verdad? Levítico, capítulo 26, versículo 13. Levítico 26, versículo 13. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Les rompió el yugo de la tierra, pero uno solamente quiere mirar la tierra y se aferra mucho a la tierra. Algunas personas viven así. Cuando fui a la misión en Europa y tuve un tiempo de visitar a alguien en Roma, y fui a la Catedral del Vaticano y pude entrar al museo. Y tuve que pagar mucho dinero para entrar al museo. Y ahí están las obras más famosas del mundo. De Leonardo da Vinci, Rafaelo, muchas obras muy conocidas. Ahí había muchos asiáticos. Pero al salir yo escuché a una persona coreana que decía así, no recuerdo su rostro, pero saliendo dijo, no vi nada. En ese museo uno tiene que estar durante casi todo el día para ver todo, porque hay muchas obras, muchas pinturas muy famosas, muy conocidas. Y también si es una persona de fe, hay cosas que uno puede ver y pensar y meditar. Pero saliendo, lo último es ver el dibujo en el techo acerca de la creación y sale. Pero saliendo una persona con su grupo, un coreano dijo, no vi nada ahí adentro. Y tenía ganas de preguntarle de por qué. Y uno de su grupo dijo, ¿por qué? Y dice que esa persona entrando al museo recogió €1 del piso del museo.
euro en ese tiempo eran como unos $5. Entonces, moneda de euro, sí, $5 recogió. Pues se siente bien, ¿no? Entonces, después de eso, durante 4 horas que estuve en el museo, nada más veía el piso, buscando euros. No hay otro euro por ahí. Si nada más alza su rostro, podría ver muchas obras y pinturas famosas de todo el mundo durante siglos, pero no ve esto. Ya había pagado 20 euros para entrar y nada más miraba el piso para buscar más euros y salió. Es una persona muy necia. Pero ¿cómo es nuestra vida? ¿Por qué nos ha abierto los ojos? ¿Por qué Dios nos ha hecho su pueblo? ¿Para que sigamos viendo la tierra? Hay gente que así viven. Vamos a buscar Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 21. Jeremías capítulo 2, versículo 21. Jeremías 2, versículo 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Diciendo, si ya te quité tu yugo, ya te libré de la esclavitud, pero vuelves a hacerte esclavo del mundo. ¿Qué ocurre ahí? Versículo 9, Jeremías 2, versículo 9. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Todos los padres tienen pleitos con sus hijos, porque los odian o porque los aman. Porque los aman. Sus padres de ustedes obviamente pasaron por tiempo de la pubertad, cuando se peleaban con sus padres. Nadie me dice tantas cosas, me regaña tanto, pero ¿por qué mi padre, mi madre, aunque me haga sentir mal, me regaña? ¿Por qué? No se da por vencido conmigo. Aunque la gente del mundo, aunque no les importe a la gente del mundo, pero a mis padres me aman. Y Dios me ama más que todo el mundo, todo el universo. Por lo tanto, es que está pleiteando con nosotros. Así está repetidamente peleando contra nosotros. Entonces, así repite Deuteronomio. ¿Por qué? En Deuteronomio les está dando la palabra que les prepara antes de entrar a la tierra prometida. Por eso les vuelve a repetir, vuelve a hablar. Entonces, así como si estuviera pleiteando con nosotros, nos está diciendo. Luego, de capítulo 5 empieza la segunda prédica de Moisés. De 5 a 26 es la repetición de varias leyes. El segundo discurso de Moisés se divide grandemente en 2 partes. La primera parte, de capítulo 5 a 11, que habla de los principios de la ley, el propósito, que por qué hay que cumplir la ley y la postura al cumplir la ley y el resultado de la obediencia. Entonces, acerca de la ley está introduciendo la palabra. En la segunda parte, del capítulo 12 al 26, habla acerca del contenido más detallado de la ley, haciendo más énfasis de la ley. Acerca del propósito de la ley y de la enseñanza de la tierra prometida. En su segundo discurso de Moisés, que continúa hasta el capítulo 26, el tema del capítulo 6 de Deuteronomio sería el amor de Jehová. Más detalladamente hablando, sería de que con amor a Jehová, con ese amor, obedezcamos su palabra y que se enseñe detalladamente estas palabras de Dios a los descendientes. Esto fue el núcleo de toda la ley que Moisés quiso enseñarles. Hay 3 palabras que expresan la ley. Primero es la orden, que es el mandamiento que Dios ha dado según su ley de Dios. Y segundo es el estatuto. Representa la ley y la orden ética y moral. La tercera es el decreto. Representa el deber que uno tiene que cumplir hacia Dios y hacia sus prójimos. Ahora, hablando del principio fundamental de la ley, en Deuteronomio 6, versículo 4 a 5 voy a leer: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es una palabra muy conocida. Esta parte se llama Shema, que en hebreo significa oír, escucha.
que el hombre tiene que inclinar su oído a la palabra de Dios y tiene que obedecer su palabra. Shema se refiere al Deuteronomio 6, versículos 4 a 5, y los israelitas hasta el día de hoy se acuerdan, memorizan esta palabra. Si los padres no enseñan con las acciones, si solo enseñan con las palabras, los hijos cuando crecen no escucharían las palabras de sus padres. Entonces, ¿cómo hay que educar a los hijos? Hay que enseñarles, darles la educación de amar a Jehová. Debe de ser nuestro propósito de la educación, amar a Jehová. Desde pequeños hay que enseñarles a amar a Jehová, porque si no, serían como los que entraron a Canaán y abandonaron a Dios y adoraron a los dioses de Canaán. Dios no quiere solamente una parte de nosotros, sino quiere todo lo nuestro. No quiere una parte nada más. Que una persona salva, viva, amando a Dios es su deber de la vida y debe ser la base de su vida. Y por medio de eso hay que enseñarles a nuestros hijos. Que la tierra donde entrarán nuestros hijos es como la tierra de Canaán. Este mundo así es como en Canaán, lleno de idolatría, de toda la civilización, religión, ideología que está en contra de Dios, y lo que es de anticristo es el mundo. En Deuteronomio 6, versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Dice que tenemos que enseñarles diligentemente. Un árbol también a veces hay que enderezarlo para que crezca bien. Pero cuando uno quiere enderezar un árbol grande puede romper. Hay tiempo para que a una persona se pueda enseñarle diligentemente. Cuando los niños son pequeños en el jardín o en la primaria es fácil de enseñarles, pero cuando ya entran a secundaria o más grandes es muy difícil de enseñarles. Entonces por eso desde pequeños diligentemente hay que enseñarles. Quizás en este lugar hay personas con niños pequeños. Yo soy encargado de la escuelita dominical. Cuando crían a sus hijos, no se olviden de esta marca. ¿Qué es? Que cuando son pequeños y ya cuando crecen en su adolescencia, cuando son pequeños, es bueno tener a padres como maestros. De aclararles qué está bien, qué no está bien, qué es correcto y qué es incorrecto, así como un maestro. Los maestros de primaria hasta les enseñan cómo formarse en una fila, cómo ir a comer, cómo escuchar las palabras de su maestro, cómo guardar el tiempo de la clase, del baño. Les trata de enseñar claramente. Entonces, mientras más pequeños son los niños, hay que enseñarles claramente qué se puede, qué no se puede. No hay que permitir muchas cosas al niño, sino es decirle qué se puede y qué no se puede, aclararle. Y mientras crece más y más, tiene que añadir más y más lo que le permiten a los niños. Pero muchos padres del mundo viven al revés. Cuando son pequeños les permiten muchas cosas. Los que de niñas hicieron todo lo que quisieron van a arruinar sus vidas. Se rieron porque es chistoso, porque es verdad. Es verdad. Cuando son niños pequeños, nunca les regañaban sus padres y vivieron como quisieron, ya luego van a arruinar sus vidas si los padres no saben. Si de pequeño les dejan muchas cosas, ya cuando son grandes ya son incontrolables, por eso ya tratan de limitarlos, controlarlos, regañarles, pero ¿es posible o no? Ya está equivocado. No hay niño que ya grande escuchará lo que dicen sus padres. Entonces Shema también habla acerca del fundamento de la educación de la vida. Cuando son pequeños, muy estricto, y mientras crecen más y más, permíteles más dentro de sus límites, más libertad. Y así puede vivir correctamente. Pero muchos dicen, pero son pequeños, que haga lo que quiera. Pero eso no está bien. Hoy en día, realmente vivimos en el fin de los tiempos. El mundo vive debajo de la potestad de Satanás, de la red de Satanás. Y Satanás se está arraigando en el mundo. Entonces, antes de que Satanás se arraigue en nuestros niños, primero hay que hacer que la palabra de Dios se arraigue en nuestros hijos. En Deuteronomio 6, versículos 6 a 9, dice unas palabras importantes. Dijo, esta palabra estarán sobre tu corazón
Atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Son partes muy importantes de este versículo y les voy a explicar. Estarán en tu corazón significa una decisión con voluntad. Luego atarás en tu mano. Con la mano uno hace todo, entonces al hacer la obra siempre recordar la palabra. Y luego dice, estarán como frontales entre tus ojos, la frente, la cabeza, la voluntad y la idea de una persona. O sea que todo viene de Dios. Y las escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Que a todos los lugares donde vayamos hay que poner como base la palabra de Dios. Y esto es la Shema de los judíos. Conocen bien el efecto de la publicidad. Para hacer publicidad de las empresas hay mucho gasto, pero al hacer buena propaganda, buena publicidad, tienen más ganancias, por eso lo hacen, ¿no? Entonces, de la misma manera, como una publicidad repetida tiene gran efecto. Uno compra la bebida que siempre ha visto y aunque no se acuerda de qué es exactamente, come lo que tiene color o sabor similar. Y por eso hay cosas falsas, marcas falsas también. Por eso, aunque los niños escuchen o no, pero hay que hacer una educación repetida y continua, porque algún día va a tener efecto, sin duda. Entonces, ¿cuáles son las cosas que enseña la Shema? Número 1, que tiene que uno guardar o grabar la palabra de Dios en el corazón. Segundo, enseñar la palabra de Dios diligentemente a los hijos, no solamente enseñar una vez y olvidarlo. Tercero, que hay que proclamar la palabra de Dios, que esté fuera de tiempo o en tiempo. Cuarto, hay que tener la palabra de Dios como nuestra bandera, como nuestra meta. Y quinto, la palabra de Dios debe de ser el principio de la vida. Y sexto, siempre hay que intentar aplicar la palabra de Dios en la vida. Ahora vamos a ver la enseñanza que nos da por medio de la destrucción de las 7 tribus de la tierra de Canaán. Por medio de la orden de destruir a las 7 tribus de la tierra de Canaán, ¿qué nos enseña? Que tenemos que exterminar por completo el pecado. La naturaleza pecaminosa que todavía está dentro de nosotros se representa por medio de los enemigos que están en Canaán, que es la pereza, que es la soberbia, idolatría, desobediencia, maldad, la injusticia. Todas estas cosas hay que destruir. Les dijo que exterminaran a los cananeos. Y segundo, por medio de la palabra hay que tratar de no perder la pureza. No hay que ponerse de acuerdo con el mundo o unirse, mezclarse con el mundo. Eso también hay que aprender. Y tercero, hay que aprender que si tenemos algo que es abominable para Dios, eso es lo que hará que uno se tropiece, seguramente. Y cuarto, el secreto de vencer en la batalla espiritual no es por medio de nuestra fuerza y sabiduría, sino por medio de confiar en Dios. ¿Por qué les dijo que exterminaran a los 7 tribus de Canaán? En Santiago 1:15 hay una palabra muy conocida. Dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Si una mujer se embaraza dentro de unos 9 meses, más o menos, nadie sabe la fecha exacta, pero desde el momento en que se ha embarazado, algo que tiene que hacer es aliviarse. Dice uno, ¿por qué pecó tanto? Es porque tiene avaricia. La gente odia el pecado, pero todos tienen avaricia. Dice, no solo yo, sino los demás también tienen avaricia. Así piensan. Pero la avaricia siempre sale por fuera. Cuando nace un bebé, se puede saber si es hijo o hija. ¿Cómo se puede distinguir qué tipo de pecado cometió uno? Cuando se concibió, no se supo, pero cuando nace, se puede saber. Cuando uno tiene concupiscencia, cuando nace, es pecado. Y cuando nace el pecado, crece. Siendo consumado, da a luz la muerte, dice. Este pecado seguramente va a crecer. Así como naturalmente un bebé crece. Como Saúl no obedeció la orden de Dios que matara a todos los 7 tribus de Canaán y dejó a algunos vivos. Los buenos los deja. Los malos o los que no me convienen los deja uno. Pero por aferrarse a uno puede perder todo lo que tiene. No hay que olvidar esto.
Luego, en capítulo 8, Moisés hace memoria de los 40 años de desierto. Los 40 años del desierto en Israel es como nuestro camino de la fe. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te acordarás, ¿por qué? Acerca de qué tan asombroso es. ¿Estará diciendo que antes de tener el cielo tenemos que sufrir en la tierra? No. La respuesta es en capítulo 8, versículo 16. 8:16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Dice, para a la postre hacerte bien. Nos prueba, nos hace recordar. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por eso, nos hará el bien, nos dará bendición. Vamos a marcar aquí, vamos a buscar Salmos 66. Salmos 66, versículo 11 y 12. Salmos 66, versículo 11 y 12. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Dice, y nos sacaste a abundancia. Nos hizo pasar por agua y por fuego, pero al final nos saca para que entremos a la abundancia. Por eso nos pone la ruta en que tenemos que andar. Luego en capítulo 10 habla acerca de la segunda oportunidad. La ley nos reprende, pero el evangelio no nos reprende. Y más bien nos da la gracia. Acerca de la segunda oportunidad tenemos que saber. Luego, capítulo 11 habla acerca de el fundamento de la bendición y la maldición. Vamos a volver a Deuteronomio, capítulo 11. 11, versículo 13 y 14. Deuteronomio 11, versículo 13 y 14. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Que cuando uno obedece, les dará la lluvia a su tiempo y la gracia sobre la tierra. Vamos a seguir. En capítulo 12. Habla acerca de la idolatría. ¿Por qué nosotros tenemos que llevar una vida distinta, separada de la idolatría? ¿Por qué tenemos que vivir separadamente? Vamos a buscar primero Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 al 32. Habla acerca de la prohibición de la idolatría. 29 dice: Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás.
En versículo 29 dijo que Dios haya destruido. Destrucción. En la palabra original hebrea dice erem. Y tiene dos significados grandes. El primero es destruir, así como dice la palabra misma. Pero la otra es entregar enteramente. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio como el libro que nos enseña más claramente acerca de qué es lo que Dios pide de nosotros. ¿Y cómo es Dios? Dios es Dios de amor. Y a la vez de ser Dios de amor, ¿cómo podemos sentir que realmente Dios es Dios de amor? No solamente espera, sino espera pacientemente durante mucho tiempo. Nosotros no podemos medir su amor. Nos espera tanto tiempo, pero la gente del mundo confunde algo, de que espera mucho tiempo. Pero piensa que Dios va a esperar eternamente. Pero no, Dios tiene su tiempo. Hay tiempo cuando Dios está cerca. Hay tiempo cuando Dios se aira. En el tiempo de Noé, o en cada momento, Dios ha tenido su estándar, su línea. Dios espera. Pero tiene un límite hasta que se llene su límite. Dios espera hasta el final, pero cuando ya es el tiempo de Dios, ya es su límite de Dios y ya no puede esperar más, ahí es cuando Dios, del Dios de amor, se convierte en Dios de justicia para los hombres. Como Dios Erem, Dios que destruye, sin dejar a nada, raerá todo, que sea por agua o sea por fuego. Dios espera mucho tiempo, pero uno tiene que arrepentirse cuando Dios espera, antes de que Dios interviene. Lo mismo pasa con nosotros. Como Dios está tranquilo, hay gente que vive confiadamente, pero Dios dijo que Dios espera mucho tiempo porque Dios es Dios de amor. Pero cuando llega el tiempo en que Dios ya no puede esperar, cuando ya termina ese tiempo de la paciencia de Dios, Dios destruirá. Hay una cosa que a Acán se le olvidó. Es un hombre muy vergonzoso. Busquemos Josué capítulo 7. Josué capítulo 7 versículo 1. Josué capítulo 7 versículo 1. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Dios, de Jehová, se encendió contra los hijos de Israel. Tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los israelitas. Lo que hizo Acán no era esconder dinero, sino lo que fue entregado a Dios. Lo que Dios dijo que destruyeran, él lo escondió. Acán cometió el erem. Y Dios se airó. No hay que olvidar que por lo que no destruimos, por lo que dejamos, puede causarnos grandes problemas. Vamos a seguir. Existe la enseñanza por medio de lo limpio y lo inmundo. Primero, como el animal con pezuña hendida es limpia, nos dice que tenemos que llevar una vida distinguida del mundo. Segundo, dijo que el animal que rumía es limpio, siempre hay que vivir meditando la palabra. Tercero, el animal que tiene aleta representa la fe que mira hacia el cielo eterno y va avanzando. No hay que caminar hacia atrás o al lado. Y cuarto, como la escama pegada al cuerpo, hay que llevar una vida conectada a la comunión y llevar vida cristiana y protegerse de las cosas mundanas como la escama cuida el cuerpo. Entonces nos dio la regla por medio de los animales inmundos y limpios y podemos recibir estas enseñanzas. Luego en capítulo 16 habla de las tres fiestas solemnes de los hebreos.
De versículo 1 a 8 habla acerca de la Pascua, que es la fiesta que hace memoria de la sangre de Jesucristo y la gracia del perdón de los pecados. Y luego de versículo 9 a 12, la fiesta de las 7 semanas es el tiempo en que celebran la bendición carnal y espiritual que Dios les ha dado. Y luego de versículo 13 a 17 es la fiesta del tabernáculo, pensando, haciendo memoria de la gracia de la vida del desierto y agradeciendo, guardan estas 3 fiestas. Luego en capítulo 17, de versículo 14 a 20, habla acerca de las instrucciones acerca de un rey. ¿Qué es lo que no debe de hacer? Vamos a buscarlo. 17, versículo 16. Capítulo 17, versículo 16. Capítulo 17, versículo 16 al 17, dice, pero él no aumentará para sí caballo, ni hará volver a pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. 3 cosas prohibidas para un rey. Primero es no amontonar a muchos caballos. Dijo, no aumentará para sí caballos, o sea que no confíe en el mundo, sino solamente tiene que confiar en Dios, eso representa. Segundo, que no tomará para sí muchas mujeres, que deje sus deseos, que tiene que controlar sus deseos. En 1 Pedro 2:11 dice que os abstengáis de los deseos carnales. Por eso tener a muchas mujeres esposas está aprovechándose de su deseo carnal. Entonces uno piensa, yo puedo conquistar todo, y es una mente muy soberbia. Por eso hay una razón de por qué les dijo que no tenga muchas mujeres. Y tercero, dijo, no va a amontonar para sí oro y plata. Tiene que dejar su codicia y avaricia. ¿Por qué? En San Mateo 19 aparece un joven muy rico. Él dijo que había guardado todas las leyes. Pero Jesús, ¿qué dijo? Entonces vende todos tus bienes y luego sígueme. Y él preguntó, ¿cómo obtendré la vida eterna? Él estaba interesado en la vida eterna, este rico. Él no tenía interés en ese momento en las riquezas, sino en capítulo 19 le pregunta al Señor, ¿cómo obtendré la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces Jesús le dijo, vende todo y sígueme. Pero ¿qué hizo? ¿Lo hizo? No siguió a Jesús, sino se fue triste, porque no pudo dejar sus codicias y sus avaricias. Pero si todavía nos aferramos a los deseos mundanos, esto sería la razón de por qué no podemos seguir enteramente al Señor. En capítulo 18 habla acerca de la manera de cómo distinguir al verdadero y falsos profetas. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 18, versículo 19. 18, 19 a 22. Voy a leer. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengáis temor de él. Muchas veces estudiamos este versículo en los seminarios bíblicos. ¿Cómo se puede distinguir un verdadero profeta y un profeta falso? Aquí está diciendo en capítulo 18 que podemos ver si está enseñando la palabra de Dios correctamente o está tratando de enseñar otra cosa, otra enseñanza. Segundo, podemos saber si realmente está enseñando el nombre de Dios o no. Y tercero, podemos saber por medio del cumplimiento y el acontecimiento de la palabra que ha compartido. Entonces, en Deuteronomio 18 nos está diciendo esto. En capítulo 19 habla acerca de la ciudad de refugio. La ciudad de refugio representa a Jesucristo y la iglesia. Las personas que equivocadamente, sin querer, mataron, representan a los hombres débiles. Jesús solamente es nuestro refugio eterno. David en Salmos dice innumerables veces que Jehová es su refugio.
El sacerdote del ciudad de refugio representa a Jesucristo. Por medio de la muerte del sumo sacerdote, el que huyó a la ciudad de refugio obtiene libertad. Entonces nosotros, por medio de la muerte de Jesús, hemos obtenido la libertad. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no podríamos vivir tan confiadamente. Busquemos. Vamos a marcar aquí y vamos a buscar Josué capítulo 20, versículo 6. Josué capítulo 20, versículo 6. ¿Qué significará? Josué 20, versículo 6. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. El sacerdote que estaba vivo cuando esta persona huyó a esta ciudad. Y el sumo sacerdote algún día va a morir, porque todos tienen que morir una vez como Dios decidió. Y cuando muere, entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces cualquier pecado haya sido que no fue a propósito, pero mató, entonces huye a la ciudad de refugio para que no la maten. Entonces, si el sacerdote que estaba en ese tiempo muere, entonces de cualquier ciudad de refugio puede regresar a su ciudad, a su familia. Nosotros, por medio de la muerte de Jesús, ya tenemos la confianza de entrar al cielo, a nuestra casa eterna. El Señor con su sangre hizo la eterna redención y nos hizo entrar al cielo. Entonces, por medio de la ciudad de refugio podemos aprender muchas cosas. Por medio de esta ley de la ciudad de refugio, muestra bien cuál es la gracia y la ley. Entonces hay que examinar si yo estoy protegido dentro de la gracia de Dios. Segundo, es la advertencia de mi fe. Hay que tener cuidado de la tentación de Satanás. Y tercero, también tenemos que entender cuánto puede afectar el pecado y el error de una persona. Cuando un hermano o una hermana miente y peca, puede afectar a toda la iglesia y puede tapar la gracia de Dios. Por varios accidentes, luego es muy difícil de predicar el evangelio. Por el error de una persona, puede afectar a toda la iglesia y a muchas personas. Y no hablo de una persona en especial, sino cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Entonces es una gran advertencia que podemos aprender. Capítulo 20 habla acerca de la ley de la guerra. Por medio de la lucha espiritual, recibimos varias enseñanzas, como en esta guerra espiritual no hay que temer, sino hay que salir a luchar. Por medio del capítulo 20 podemos aprender esto. Y segundo, no hay que ser una persona que no puede ser utilizado en la guerra espiritual. Y tercero, hay que pedir paz en la guerra espiritual, pero hay que rechazar totalmente la idolatría. Y cuarto, en la guerra espiritual, lo que tenemos que pelear no es lo carnal, sino es Satanás. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 20. Versículo 2. Deuteronomio 20, versículo 2 al 4 voy a leer. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: Oye Israel, vosotros os juntáis hoy en la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Leyendo esto, recuerdo cuando dice en Isaías: inscribid en el libro de Jehová y leed si falta alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera. Pero leyendo Deuteronomio 20, recuerdo un versículo que es de 2 Corintios. Vamos a buscarlo. Primero marquen aquí, vamos a buscar 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4. 2 Corintios 10, versículo 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, leemos juntos, para la destrucción de fortalezas.
Tenemos que ser valientes ante este mundo. Con una fe segura y fuerte tenemos que avanzarnos. A Dios no le agrada que retrocedamos. En capítulo 22 de Deuteronomio habla acerca de la vida cotidiana. De versículo 1 a 4 habla acerca de los prójimos y después habla de el casarse. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 22, vamos a volver. Deuteronomio capítulo 22. Que a Dios no le agrada lo que es mezclado. De versículo 9 a 12. Deuteronomio 22, versículo 9. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. ¿Por qué? Porque la viña representa a la iglesia. Que no se puede servir al mundo y a Dios a la vez. Vamos a marcar este libro. Vamos a buscar San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7. ¿Por qué a Dios no le gusta que sean mezcladas? San Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9. San Marcos 7, versículos 6 al 9. Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. 9 leemos juntos. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Los religiosos del judaísmo se burlaban de Jesús y le señalaban, y al final lo crucificaron y lo mataron, porque se aferraron a sus costumbres, a sus tradiciones más importantes que la palabra de Dios. Y al mirar esto es muy triste, pero ¿cómo somos nosotros? Con los labios siempre alabamos a Dios, siempre confesamos que lo amamos, pero solamente cuando me están viendo los hermanos vivo como si creyera en Dios, y en el mundo no vivo mezclado entre la gente del mundo. Y Dios dice que abominable es que no seamos mezclados con lo que es del mundo. Vamos a seguir viendo. Por medio del capítulo 22 podemos recibir 4 enseñanzas de la vida diaria. 1. No hay que ignorar las dificultades de los prójimos y ponerle interés para poder predicarles al final. 2. A Dios no le agrada que seamos mezclados. Aunque sean cosas pequeñas, tenemos que vivir distinguidamente. 3. Si Dios nos dice que seamos puros, hay que hacerlo. Si Dios nos dice no adulteres, no adulterar. Si Dios nos dice vence la tentación, hay que vencer. Porque preguntar por qué es lo malo. 4. Lo humano es egoísta y cada uno persona en sí mismo, pero la palabra de Dios es absoluto. Aunque el universo desaparezca, la palabra de Dios no cambia. Entonces hay que tener el estándar absoluto en la palabra de Dios para vivir seguramente y venciendo la tentación de Satanás. Capítulo 23 también da enseñanza acerca de una vida recta y justa. Acerca de esta vida recta y justa, primero, hay que saber que no se puede entrar a la presencia de Dios con pecados. Y segundo, en la guerra espiritual siempre tenemos que estar preparados limpiamente, espiritualmente y carnalmente. Aprendimos que Deuteronomio es el libro que los prepara para entrar a la tierra de Canaán. Tercero, no hay que ignorar las dificultades de los prójimos, sino como el Señor nos cuidó, nos aceptó, nosotros también los tenemos que aceptar con amor y misericordia. Cuarto, la ganancia injusta es incorrecta. Quinto, si hay hermanos y hermanas en dificultad, ayudarles. La persona salva no tiene que tener otra deuda más que deuda de amor, que no hay que endeudarnos. Y sexto, si hemos hecho el voto con Dios, tenemos que pagarle, cumplir ese voto. Y séptimo, al tratar a la gente, siempre tratarlos con amor, sobre todo con amor. Entonces así, capítulo 23 nos enseña de nuestra vida real.
Por medio de estos 7 puntos pueden pensar en varias enseñanzas, varios beneficios. Y luego, hasta el capítulo 26 explica detalladamente acerca de la ley. De capítulo 27 a 30 es el tercer discurso de Moisés. Entonces, de ahí Moisés une al pueblo para hablarles acerca del futuro, de lo que vendrá. Capítulo 27 a 30 es el tercer discurso de Moisés, también su despedida. En este tercer discurso les habla acerca de que cuando conquisten la tierra de Canaán, cuando entran a la tierra, tienen que obedecer la palabra de Dios para poder recibir la bendición. Y para enseñarles esto, les dio varias profecías y varias órdenes. En el monte Gerizim y en el monte Ebal los reunió y les dijo, en cada monte a 6 tribus les dijo así. La ley enseña la necesidad de la obediencia. El altar es el único lugar donde puede restaurar la desobediencia del hombre. Segundo, lo que proclamó en Ebal muestra bien cuál es el propósito de la maldición y de que el hombre tiene que pedir la gracia de Dios y vivir obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, esto fue la enseñanza que dio en Monte Gerizim y Monte Ebal. También Dios nos da enseñanzas de la obediencia y desobediencia. Hablando de la obediencia y desobediencia, habla mucho más acerca de la desobediencia que la obediencia. Habla mucho más acerca del infierno que el cielo. Y podemos saber que Jesús habló más del infierno que cualquier otro profeta, ¿verdad? Y viendo esto es porque nos amó y para que obtengamos la bendición y no la maldición, para que nos pueda guiar al cielo y no al infierno. Y eso tenemos que dar a conocer a las demás personas, porque cuando predicamos, ¿qué es lo que nos da más tristeza? Muchas personas dicen, ¿por qué tu iglesia habla mucho del infierno, del juicio? Mi pastor de mi iglesia siempre habla de amor, siempre habla de familia, siempre habla de perdón, siempre habla de paz, siempre habla de la gracia que abunde, de la tranquilidad y la paz, de que nos irá bien en todas las cosas. Solamente nos habla de esto, pero ¿por qué tu iglesia habla de cosas tan tristes, tanta juicio, tanta maldición? Así nos dicen. ¿Pero es porque Dios quiere dar infelicidad al hombre? No, nos está diciendo para que podamos evitarlo, porque nos ama tanto, nos está advirtiendo. Jesús, más que cualquier otro profeta, habló acerca del infierno, más que nadie, porque Jesús lo dijo diciendo que nadie debe ir al infierno. Eso es lo que tenemos que dar a conocer a la gente. En su discurso de despedida, Moisés está diciendo a los israelitas qué es lo que recibirán cuando desobedecen más que cuando obedecen. Habla más del infierno que del cielo. ¿Por qué razón? Que aunque él sabía que él no podría entrar a Canaán, y del pueblo de Israel que había experimentado las 10 plagas de Dios y cruzaron el Mar Rojo y todos murieron. Él también vio de lejos a Canaán, pero no podía entrar, aunque había muchos descendientes. Pero de los que de primera mano sintieron, experimentaron el milagro de Dios, eran muy pocos. Este pueblo era muy débil. Tenían que entrar a Canaán con sus 7 tribus para luchar contra ellos. Dios, con su gracia, los sacó de Egipto, pero ahora para entrar a Canaán tenían que luchar. ¿Por qué tenemos que recordar eso, siendo salvos, viviendo en este mundo? Porque Dios nos está haciendo saber que en este mundo, como el desierto, tenemos que luchar. Y Moisés lo sabía. Y por eso, con mucho amor, está diciendo este discurso de despedida hacia los israelitas, diciéndoles que tienen que obedecer, absolutamente, que aunque sepan o no sepan, tienen que obedecer. ¿Por qué? Así es la manera de cómo Dios les quiere bendecir. No olviden eso, está diciendo. Cuando uno desobedece a la palabra de Dios, no es problema para solo uno, sino puede traer problema a toda la familia, o todo el grupo, o toda la iglesia, o todo el país. Puede ser una gran dificultad. Sí, yo tengo que sufrir, pero mi mamá se rompe una pierna y dice uno, mamá, lleva buena vida cristiana, ¿está bien? O si a su padre le va algo mal y dice, yo sabía que eso te pasaría porque veías mucho tele.
Dice, por mi culpa de mi padre tengo que trabajar más, tengo que ganar mucho dinero. No dice eso. Cada quien va a reflexionar en sí misma. Moisés amó tanto al pueblo de Israel. Entonces les está diciendo esto por su bien de ellos, para que no sufran. Porque tenemos que tener cuidado de muchas cosas, porque por mi culpa podría afectar a otras personas. Si yo predico a pocas personas, pero por mi culpa no pueden predicar a más personas. Quizás yo puedo predicar a varias personas, pero si por mi culpa otras personas no pueden predicar. Pero si yo predico a una persona, pero si vivo correctamente, esa persona por medio de mí puede predicar de muchas personas también. Por eso es que cuando predicamos el Evangelio tenemos mucho cuidado y precaución. Y si alguien recibe la palabra por medio de mí, tratamos de vivir una vida ejemplar. ¿Por qué? No sé si aquí hay universitarios. Cuando muchos están estudiando no quieren predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque si mi amigo recibe salvación, yo ya no podré vivir como yo quiera durante esos 4 años de la universidad. Entonces, aunque sí quiero predicarle a una persona, a mi amigo, quiero que sea salvo, pero no es que no pueda, sino hay personas que no lo hacen a propósito. ¿Por qué? No quiere que su vida sea sacrificado, sea limitado. Y los salvos a veces calculan bien. No calcula el valor del alma de la persona, sino calcula mucho la comodidad y lo que uno podría tener y no tener si su amigo es salvo, no. Y eso no está bien. Pero si yo vencí esto y le prediqué a esta persona y esta persona salva, es capaz de predicarle a toda la escuela. Yo con tantos cálculos prediqué a una persona, pero aún así háganlo, aún así puedan vencer sus miedos. Y si esa persona recibe la salvación, puede ser una persona utilizada por Dios. Quizás yo prediqué a una persona nada más, pero esta persona a quien yo prediqué podría mover y predicarle a toda la escuela y a todo Corea o todo su país. Puede ser una persona que mueve el mundo. Si yo no lo detengo, esto puede pasar, pero uno puede estar deteniéndolo. Con anhelo tenemos que predicar el Evangelio. ¿Por qué en Deuteronomio habla de eso repetidamente? Porque aunque yo soy muy débil, Moisés tenía gran poder, pero ¿por qué Dios no permitió que Moisés entrara a Canaán? ¿Por qué permitió que Caleb y Josué entraran? Para que no miremos lo que tenemos, sino a pensar qué es lo que Dios tendrá preparado después de nosotros. ¿Qué será lo que Dios tiene preparado para mí? Moisés hasta la muerte fue fiel ante Dios. Así tenemos que ser nosotros. Yo no puedo saber qué será de mañana, qué será de mí después de un mes. No sé qué pasará el último día de mi vida. Pero si este día le obedezco al Señor, si este día vivo con el corazón del Señor y me sujeto ante el Señor, si puedo controlar mis deseos carnales este día, si por medio de esto el Señor planea a sus descendientes, las personas que sigan, serán los que conquistarán a las 7 tribus de Canaán, así como los descendientes de Anac. Aunque sean personas que tienen muchas cosas en este mundo, aunque sea el mundo que es ayudado que recibe la ayuda de Satanás, pero se podrá conquistar y vencer. Será una persona que donde pise sea tierra de Dios. Dios les dio su tierra en donde quiera que pisaren. Moisés pidió y no pudo entrar a Canaán. Pero está pidiendo a Israel que Dios les abrirá el camino. Y a nosotros nos está pidiendo. Estamos recibiendo esta petición. Repetidamente. En Deuteronomio habla repetidamente de las cosas. Desde Génesis hasta Números. Muchas cosas que ya aparecieron. ¿Por qué los vuelve a repetir? Porque lo que uno ya sabe se le olvidó. Ya saben todo. Nosotros sabemos todo esto. No solamente los que están aquí. No, las personas salvas conocen todo esto. Sabemos que si obedecemos, Dios nos dará el poder. Que si desobedecemos, sin importar los dones y talentos que yo tenga, serán corrompidos. Todos saben. Pero
cuando ya quitó su yugo y los sacó de su libertad. Con su gran poder los cuidó en el desierto durante 40 años. Pero todavía, así como mirar la tierra para las monedas, hay muchas personas que viven nada más mirando la tierra. Por eso es que Dios repetidamente en Deuteronomio por medio de Moisés nos está insistiendo una y otra vez. ¿Qué vida, qué tipo de vida debemos llevar? ¿Con qué corazón debemos de vivir? Acerca de esto es el libro. Ahora vamos a ver las enseñanzas por medio de la renovación del pacto del campo de Moab. Primero, para que tengamos correcto corazón, ojos y oídos de entender y comprender la palabra de Dios, tenemos que arrepentir los pecados, vencer los pecados y creer en Dios, tener fe en Él y obedecer a Dios. Y luego, segundo, Dios es quien nos da la palabra de promesa. La razón de por qué nos dio la promesa, en el monte Gerizim y en el monte Ebal hizo pacto para que nada más vivamos conforme a la voluntad de Dios. Solamente para el Señor tenemos que vivir entregándole el resto de nuestras vidas. Eso nos está explicando. Y tercero, tenemos que quitar los raíces amargos de nuestras vidas y llevar una vida nueva con un corazón dulce. Y cuarto, tenemos que reconocer su absoluta autoridad de Dios y obedecerla por todo. Luego, en capítulo 30, habla de la importancia de la elección. De capítulo 30, versículo 15 a 20. Si uno obedece, viven. Si uno desobedece, es destruida. Pero esta decisión es muy importante en la vida cristiana. ¿Pero qué hicieron los israelitas? Vamos a marcar. Aquí vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 18. Es la lucha de Elías con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Primera de Reyes 18, versículo 20. 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La decisión tiene que ser rápido. No hay que claudicar. La decisión de la fe debe de ser rápida. Porque cuando pasa esta oportunidad, cualquier persona va a claudicar. Busquemos Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué unió a todo su pueblo, dijo: escogeos hoy a quién sirváis. Les dio la oportunidad de decidir. Espero que nadie se confunda pensando: yo puedo decidir si quiero esto o el otro. Esta palabra está diciendo que si te apartas de Dios serás destruido. Por lo tanto, tienes que escoger a Dios. Eso está insistiendo. No está diciendo lo que tú quieras hacer está bien. No le está dando una opción de qué decidir. En otras palabras, está poniendo más énfasis aquí. Menos por menos es más, ¿no? Aquí no está diciendo escoge a quien tú quieras, sino está diciendo si no escoges a Dios serás destruido. Por lo tanto, tienes que escoger a Dios. ¿Cómo debe de ser nuestra decisión? Pero ¿cómo es nuestra vida? Si nosotros decimos que somos salvos, que somos los obreros del Señor, somos soldados del Señor, soldados de Cristo, pero ¿qué es lo que decidimos cada día? Vamos a buscar San Mateo. Dijo una palabra muy triste. San Mateo, capítulo 12, versículo 30. San Mateo 12, versículo 30.
El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿En qué lado desean estar? ¿Qué lado decidirán? ¿Qué es la iglesia? ¿Este edificio? Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo con ellos. Es una palabra asombrosa. Si realmente el Señor estuviera aquí, estaríamos muy sorprendidos. Pero es la palabra que cualquier persona conoce, pero no cualquiera vive de esta manera. Deseamos permanecer en la iglesia, pero no vivimos como si el Señor estuviera delante de nuestros ojos. Si tan solo un hermano o hermana estuviera delante de mí, me controlaría mucho, ¿no? Si aunque mis hermanos o mis padres carnales estuvieran delante de mí, podría controlarme de muchos pecados. Pero decimos que siempre el Señor está delante de mí, pero ¿yo peco o no peco? ¿Obedezco o desobedezco? Uno debe de poder responderse. No es que creamos o no creamos. Llevamos a veces una doble vida. ¿Y qué es lo que Dios nos dice? Te vomitaré, te echaré. Así como dijo a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3. ¿Por qué a la iglesia de la Odisea les dijo que los vomitará? Porque ni eran esto ni el otro. Ni esto ni el otro. Si están aquí, son creyentes. Pero si no están reunidos aquí, pues viven como si no fueran creyentes. Ni esto ni el otro son. Es cuando Dios dijo, te vomitaré y te echaré. Porque no pertenece a ningún lado. Es como si fuera un murciélago. Como un gris, ni blanco ni negro. Hay un dicho que dice, si uno se acerca a la tinta, se volverá negro. Si uno se acerca al Señor, tendrá el aroma del Señor. Si se acerca al mundo, solamente podrá sacar cosas del mundo. ¿Qué es mi vida? ¿Qué es lo que yo manifiesto por medio de mi vida? Yo tengo que pertenecer a algún lugar. Llevamos una vida en que tenemos que pertenecer a algún lado. Y por medio de mi vida lo tengo que dar a testificar. Y lo más importante para ustedes es el tiempo de la juventud. Si viven como rocío de la mañana siendo jóvenes, ¿cómo? Estando delante del Señor. Como rocío de la mañana, vivir una vida llena de plenitud. La gente del mundo hace todo lo posible para mostrar su capricho, para mostrar sus deseos. Pero si viven así en el mundo, perteneciendo al mundo, tienen que poder testificar por medio de sus vidas para qué están viviendo. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Vamos a buscar Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Como uno no tiene valor y no puede confesarle su fe a su amigo, ¿y cómo vive? Se hace un cristiano muy misterioso, muy en secreto. Es cristiano pero en secreto. Así como un agente secreto que no muestra su identidad, que como James Bond. Nada más dice su nombre. Pero fuera de su nombre, James Bond, un agente secreto no va a mostrar su identidad y lleva una vida misteriosa y secreta, ¿no? ¿Así debo de vivir? No puede confesar al mundo quién es. No es valiente. De que yo soy un cristiano salvo, de que soy una persona que le pertenece a Dios. En el momento en que lo confiesa, sabe lo que pasará. Por eso lleva una vida como un secreto, cristiana en secreto. Y la gente alrededor se sorprende diciendo, tú eras agente secreto, tú eras espía, tú eras cristiano. Así se va a sorprender. Así no debe de pasar con nosotros, ¿verdad? No, llevamos una vida en secreto.
sino debemos vivir como la fragancia, como la luz del mundo. ¿Cuál es la característica del aroma? Uno lo puede encerrar, pero al momento de romperlo. María, ¿por qué rompió su perfume? ¿Para que Judas lo venda a 300 denarios? No. Porque no había manera de encerrar este olor. Nos dijo que somos como la fragancia del mundo, y al romperlo, vamos a romper lo que es nuestra carne, con lo que queremos cubrirnos, con lo que queremos esconder. Si lo rompemos, ya no hay nada que pueda encerrar este aroma. Si se rompe el alabastro de perfume, este aroma ya no se puede encerrar. Aunque cierran la puerta, no puede esconder este aroma. Entonces este cuerpo tan débil, esta carne, al romperlo, el Señor nos va a utilizar en este mundo para que el mundo conozca su aroma a lugares muy lejanos del mundo. Luego, por medio de Moisés podemos recibir algunas enseñanzas. Moisés recibió la alabanza de que es el hombre más humilde de la tierra. Y podemos aprender de su carácter, ¿no? De capítulo 31, 34, podemos recibir enseñanzas de Moisés. Moisés no tenía temor de su muerte, no lamentaba su muerte, no se entristecía por su muerte, sino está consolando al pueblo, los está animando y fortaleciendo y animando más a Josué, quien sería el sucesor, para que pueda tener más poder. Los está preparando de capítulo 31 a 34. Esta última imagen de Moisés es una imagen muy hermosa, ¿no? Por medio de la vida de Moisés, de capítulo 31 a 34, él no está mirando lo que él tiene, sino para preparar a que entren a la tierra de Canaán con su corazón de amor y anhelo, les está diciendo esta palabra. Entonces, vamos a ver cómo se resume esta palabra. La conclusión de Deuteronomio primero nos está diciendo que obedezcamos a la autoridad de la palabra de Dios. Esta es la conclusión de Deuteronomio. Que obedezcamos a la palabra de Dios es el núcleo de todo el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio muchas veces habla acerca de que obedezcan. Entonces, obedecer significa oír y recordar la ley de Dios y cumplirla. Deuteronomio 4:1 y 2 dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Muchas veces al observar la conversación de las personas salvas, hablan como si tuvieran la autoridad de pensar por sí mismos. Así es nuestra imagen de hoy en día. O sea que ellos piensan en su propia idea y voluntad o juicio y piensan que tienen la autoridad de seguir su conciencia. Por eso uno dice: yo pienso así, pero ¿por qué usted, hermana, piensa así? Yo pienso así, pero usted, hermano, ¿por qué piensa así? Yo siento así, ¿por qué quiere que yo sienta así? Yo pienso esto y el otro, o yo juzgo que así y el otro. Muchas veces uno habla de su propio pensamiento, pero esto no está bien. Pero esto es como una enfermedad que tenemos. Pero ¿cuál es la medicina que nos puede sanar? Es obedecer perfectamente a la autoridad de la perfecta palabra de Dios. Cuando el Señor venció a la tentación de Satanás, ¿qué fue lo que hizo? Escrito está: el hombre no solamente vivirá por el pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que toda la palabra, de toda la Biblia, tenemos que vivir. Escrito está. Nosotros también tenemos que utilizarlo. No hay que justificar nuestras ideas, nuestras voluntades, y no hay que utilizar la Biblia para justificarnos. Solamente
Para buscar la voluntad de Dios, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios y tenemos que sujetar toda mi presencia, toda mi autoridad ante la palabra de Dios. Segundo, ¿por qué nos pedirá la obediencia? En Deuteronomio 10, versículo 13 dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Por qué Dios nos pide la obediencia? Dice, para tu prosperidad. Que al final, para nuestra prosperidad nos pide la obediencia, que en otras palabras, la vida es el resultado de las decisiones. Podemos decidir a obedecer o desobedecer, uno de dos, pero al obedecer recibiremos la bendición de Dios y al desobedecer recibiremos la maldición y el castigo. No lo podremos evitar y continuamente lo repite y lo insiste en el libro de Deuteronomio. Segundo, por medio de la repetición nos quiere grabar y sellar la palabra en el corazón. Tercero, es para mostrar que Dios es Dios de amor y Dios de justicia. Les está diciendo a ellos que experimentaron el éxodo y van a entrar a la tierra de Canaán. ¿Saben qué tienen que hacer? En Deuteronomio 6:5 dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo más importante que enseñarán a sus hijos, y no solamente a sus hijos, sino a nosotros mismos. Tenemos que toda la vida recordar esto, que amemos a Dios con todo el corazón, alma y fuerzas. Tenemos que vivir amando a Dios. No hay que vivir mezclados en el mundo. No hay que amar al mundo y a Dios, sino solamente tenemos que vivir amando a Dios nada más. Dios nos prueba para saber si amamos a Dios o no. Uno de los libros que tiene más palabra amor es el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio habla acerca del amor. Los israelitas, su amor hacia Dios se ha enfriado, por eso desobedecieron a Dios. Entonces tenemos que aprender que lo mismo nos puede pasar. El hombre fue creado para amar a Dios. Pero el hombre, por apartarse de Dios, está escogiendo equivocadamente la pareja de amor. En lugar de Dios, aman las materiales, aman a los animales, aman a los deseos carnales y aman a los ídolos. El hombre que se ha apartado de Dios, aunque realmente quiera amar a alguien, pero no puede obtener la verdadera satisfacción y no puede amar correctamente. Pero Dios les dice a los hombres que escuchen sus palabras, y así está diciendo en Deuteronomio, pero el hombre no se inclina el oído a la palabra de Dios. Antes los hijos escuchaban a las palabras de sus padres, escuchaban a los maestros, escuchaban a los mayores, por eso no había mucho problema en la sociedad, pero hoy en día ya no es así el mundo. ¿Por qué no oyen? ¿Por qué no son humildes? Pero cuando uno tiene un corazón humilde es cuando inclinará sus oídos. Una persona enferma inclinará sus oídos para cómo puede sanarse. Una persona que tiene negocio va a escuchar los consejos de una persona exitosa. Una persona que por enfermedad espiritual está muriendo, pero no escucha la palabra de Dios, ¿qué le pasará? No podrá vivir. Algo que tenemos que siempre recordar es que cuando nos va bien tenemos que cuidar, porque si no nos caeremos. Por eso dijo que piensa estar de pie, mira que no caiga. Por medio de Deuteronomio tenemos que obedecer a la palabra de Dios absolutamente. Y el camino de amar a Dios es el camino de recibir la bendición. Siempre tenemos que volver a pensar en esto y decidir esto en nuestros corazones. De Génesis hasta Números. Y hoy por medio del libro de Deuteronomio, que fue la última preparación de los israelitas antes de entrar a la tierra de Canaán. Esto fue su último discurso de Moisés. Eso estudiamos hoy en el tiempo que tuvimos. Y a mis amados hermanos que están en este lugar, quiero que nosotros, cuando todavía tenemos la oportunidad, hoy tenemos la oportunidad, y hasta el día de la venida del Señor, que no sabemos cuándo será, pero hemos recibido esta gracia de la oportunidad. ¿Por qué dijo gracia? Porque dependiendo de mi decisión,
resultará lo que será de mi eternidad. Lo que cada uno ha decidido tendrá que tomar responsabilidad de su resultado. Moisés dice a su pueblo amado de Israel, hasta el momento de su muerte les está pidiendo que solamente vivan obedeciendo a Jehová para obtener todas las cosas buenas. A todos los hermanos y hermanas que están aquí, en cualquier cosa que pase, aunque estén en situaciones que entienden o que no entienden, en cualquier situación, en cualquier estado carnal o condición de la vida, confíen en Dios, esperen en Dios, para que vivan dignamente como hijos de Dios y como soldados de Dios, que tienen que avanzar hacia la guerra espiritual. El Deuteronomio es el libro antes de que entran a la guerra. No hay que olvidar esto. Hay que recordar que cada día con Dios tenemos que luchar contra el mundo. Les pido que no lo olviden. Vamos a orar juntos. Dios, te damos gracias. Sabemos que tú puedes hacer que todos tus hijos amados aquí puedan ser el ejército más fuerte para vencer al mundo. Y queremos poder ver tu rostro con mucho gozo. Te pedimos que no queremos mirar nuestras debilidades, sino mirarte a ti, quien es nuestra fuerza, nuestro consuelo y nuestra ciudad de refugio. Queremos solamente confiar en ti, en cualquier situación, solamente poder acercarnos a ti. Para esto, cámbianos y transfórmanos y permítanos llevar una vida de poder escogerte a ti siempre. Oramos en nombre del Señor Jesucristo, que siempre nos ama y siempre está ayudándonos y está con nosotros. Amén.